El cuarto grupo de pronombres que vamos a ver hoy es un grupo de pronombres que se utiliza después de una preposición. ¿Qué es una preposición? La preposición es aquella palabra que indica una relación entre dos sustantivos o dos verbos. Por ejemplo, a, en, de, con, etc. En este caso, solo tenemos dos formas especiales, me, ti, y el resto de personas son iguales que el pronombre personal. Él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. En inglés pasa lo mismo delante de una preposición, como ya hemos visto con to. Ejemplos con otras preposiciones podrían ser about me, with you, of him, of her, of it, on us, for you guys, or at them. Como vemos, el pronombre no cambia de la forma de objeto y de la forma de objeto indirecto. Por ejemplo, no me gusta que la gente hable de mí. I don't like people talking about me. Uno de los usos más comunes de este tipo de pronombres es en combinación con la preposición a y el verbo gustar. Con la preposición a introducimos a la persona de quien queremos hablar y después utilizamos el pronombre indirecto. Por ejemplo, a mí me gusta comer arroz. ¿A ti te gusta la pasta? I like eating rice. Do you like pasta? Otro ejemplo podría ser: a nosotros nos gusta pasar el verano en la playa, pero a él le gusta pasar el verano en la montaña. We like spending the summer on the beach, but he likes to spend the summer in the mountain. Es muy tentador confundir estos pronombres con los pronombres posesivos, que son el siguiente grupo que vamos a ver ahora. Los pronombres posesivos indican una relación de posesión entre la persona y un objeto. ¿Vale? Tenemos los siguientes: mi, tú, su, nuestro, vuestro, su. Realmente, estos pronombres se comportan como adjetivos, lo cual significa que tienen que acordar en género y número con el objeto. Por lo tanto, tenemos las versiones en plural de mis, tus, sus, la versión femenina de nuestra y vuestra, y la versión plural de nuestros, vuestros, nuestras, vuestras. Fijaos que mi posesivo no lleva acento y mi de pronombre preposicional sí. De la misma manera que tu posesivo no lleva acento y tu de pronombre personal sí. Por eso tenemos un acento en uno y no en el otro, para poder distinguirlos. Esto equivale a my, your, her, his, our, your, their. Por ejemplo, mi casa está cerca de tu calle. Vives cerca de mí. My house is close to your street. You live close to me. Su rutina es muy simple. Todos los días se levanta, visita a sus padres y desayuna con ellos. Her routine is very simple. Every day she gets up or wakes herself up, visits her parents, and has breakfast with them. Tú no sabes cuál es tu destino, pero ¿a ti te gustaría saberlo? Te veo interesado. You don't know what your fate is. Would you like to know it though? I see you quite interested. Esta frase es muy interesante porque tenemos varios tipos diferentes del pronombre tú. Entre ellos, tú como pronombre personal, tú sabes, como posesivo, tu destino, como preposicional, a ti, como complemento indirecto, te gustaría, y como complemento directo, te veo. El último grupo de pronombres que vamos a ver hoy son los pronombres recíprocos. Los pronombres recíprocos indican que la acción la hacen un sujeto al otro y viceversa. Los pronombres recíprocos solo funcionan en el plural porque necesitan al menos dos personas. Para nosotros es nos, para vosotros es os y para ellos o ellas es se. Estos pronombres son iguales que los pronombres reflexivos, pero tienen de nuevo un valor diferente. Esto equivale al inglés each other o one another.
Por ejemplo, un uso muy común de este pronombre es lo que yo digo al final de los vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Literalmente, we see each other on the next video. Que un poco más natural en inglés sería see you in the next video. Otros ejemplos son: ¿al final os visteis ayer? Did you guys see each other yesterday in the end? En este caso, os no significa vosotros visteis a vosotros mismos. No, significa vosotros visteis el uno al otro. En este caso, imaginad, dos personas y no queremos decir si esas personas se vieron a sí mismas. En este caso es A vio a B y B vio a A. Es decir, se vieron el uno al otro o each other en inglés. Vamos con otro ejemplo. En Navidad, los familiares se dan regalos. During Christmas, relatives give presents to each other. En este caso, se tiene un valor indirecto, dar algo a alguien, en este caso, darse, to give to each other, pero en este caso nos da igual porque el pronombre recíproco es igual, tanto si es directo como indirecto. Entonces eso no nos importa. Otro ejemplo podría ser: en España nos damos 2 besos para saludarnos. Literalmente, in Spain we give to each other 2 kisses in order to greet each other. Aquí tenemos nos damos, we give to each other, y saludarnos, to greet each other. El primero es indirecto, el segundo es directo, pero son iguales. Y hasta aquí la revisión de la mayoría de los pronombres que pueden causar problemas para los extranjeros. Si entendéis esto y lo practicáis, vuestro español va a sonar muchísimo mejor y vais a poder entender por fin la diferencia entre se, le, a mí, mi sin acento, etc. Es mucha información, así que puedes volver a verla tantas veces como necesites. También puedes dejar un comentario en la sección de comentarios poniendo ejemplos de los diferentes pronombres para comprobar si lo habéis entendido bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos, pronombre recíproco, en el siguiente vídeo. Chao.